Hola, a continuación se presentará la construcción de un perfil longitudinal. Los autores de esta presentación son quien les habla, Eileen Monge, y mi compañero Ariel Castillo, alumnos de la Universidad de Atacama y estudiantes de la carrera Ingeniería Civil en Minas. Este trabajo se realizó en la parte trasera del departamento de Minas, donde se encuentra el cerro con su insignia. Aquí contábamos con dos puntos conocidos, los cuales se obtuvieron mediante la técnica de doble altura instrumental y nivelación cerrada. Para poder crear nuestro camino tuvimos que utilizar los siguientes instrumentos: cinta métrica, nivel de ingeniero, taquímetro, estaca, mira estadimétrica y trípode topográfico. Ahora procederemos a realizar nuestro perfil longitudinal en terreno mediante los siguientes pasos. Primero, se instaló y niveló el taquímetro en el PR1. De ahí miramos hacia PR2 y marcamos el ángulo 0. Luego medimos 100 GDS a la derecha y a una distancia de 9.10 metros colocamos la estaca 1. A continuación, movimos el taquímetro y lo colocamos sobre la estaca 1. Y luego miramos hacia PR1 colocando aquí el ángulo 0. Desde acá medimos 100 GDS y con esto fijamos nuestro taquímetro y armamos nuestra línea recta. Aproximadamente cada 10 metros fuimos colocando las estacas. En total colocamos 11. Finalmente se midió la distancia de la estaca 11 a PR2. Luego, teniendo todas las estacas y distancias entre estas mismas, procederemos a calcular la lectura atrás, adelante e intermedia, si es que ésta es necesaria. Para esto usaremos el nivel de ingeniero y la mira estadimétrica, que nos permitirá obtener las lecturas correspondientes. Como por ejemplo, nos paramos en un punto arbitrario y colocamos el nivel de ingeniero como el que se observa entre la estaca 4 y 5. Desde aquí mediremos ambos puntos colocando en ellos una mira estadimétrica, aquí y aquí, obteniendo una lectura atrás y una lectura adelante. Otro ejemplo, cuando colocamos el nivel de ingeniero entre la estaca 2 y 4, aquí tendremos una lectura atrás y una lectura adelante, y como podrán observar hay una lectura intermedia. En este caso hay una sola, pero como pueden observar pueden haber más de una, como la que se observa aquí, que hay dos. Como pueden observar, aquí está presentado el croquis con las mediciones de lectura atrás, adelante e intermedia, y las distancias entre cada estaca. A continuación, procederemos a completar la tabla longitudinal con los datos obtenidos. Bueno, PB van a ser nuestros puntos, entonces serían PR1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que serían nuestras estacas, y PR2. Para sacar DH parcial nos debemos fijar en el croquis. Para PR1 su DH parcial será 0. Para la estaca 1 su DH parcial será 9.1. Para 2 su DH parcial será 9.93 y así sucesivamente. Entonces sería 0, 9.1, 9.93, 8.8, 9.9, 9.99, 9.71, 9.8, 9.65, 9.73, 10.4, 5.58 y finalmente
4.87. El DH acumulado será la distancia acumulada a medida que se va avanzando en cada punto. Para el punto PR1 va a ser 0. Para el punto 1 va a ser la distancia acumulada anterior más la del punto. Y así sucesivamente. Para la lectura atrás, intermedia y adelante volveremos a mirar el croquis. Para PR1 tiene una lectura atrás de 3.01. Para la estaca 1 tiene una lectura intermedia de 0.22. Para la estaca 2 tiene una lectura adelante de 1.195. La misma estaca 2 tiene una lectura atrás de 0.795. La estaca 3 tiene una lectura intermedia de 1.75. Y así sucesivamente. Así quedarían nuestros datos en el Excel. Ahora la primera cota punto será 300, elegida anteriormente en la tabla de doble altura instrumental y nivelación cerrada. Ahora, para calcular la cota instrumental y la cota punto, se necesitan estas fórmulas. Cota punto igual a cota instrumental menos lectura adelante, cota punto igual a cota instrumental menos lectura intermedia, y cota instrumento igual a cota punto más lectura atrás. La cota instrumental va a ser igual a la cota punto más lectura atrás. La cota punto va a ser igual a la cota instrumental menos lectura intermedia. La cota punto va a ser igual a la cota instrumental menos lectura adelante. La cota instrumental va a ser igual a la cota punto más lectura atrás. Cota punto va a ser igual a la cota instrumental menos lectura intermedia. La cota punto va a ser igual a la cota instrumental menos lectura adelante. La cota instrumental va a ser igual a la cota punto más lectura atrás. Entonces, siguiendo estos mismos pasos, calcularemos los siguientes. Ahora vamos a realizar la compensación de acuerdo al camino recorrido. Para calcular la cota partida se necesita el promedio de los PR2 calculados en la tabla doble altura instrumental, que es este, y la tabla de nivelación cerrada, que es este. Entonces la cota partida nos dará 301.52. La cota de llegada será el PR2 calculado en la tabla perfil longitudinal, que es este.
El error va a ser la cota llegada menos la cota partida. La tolerancia en este caso fue dada por el profesor, que es 0.02. La tolerancia teórica se calcula con esta fórmula. 0.02 por raíz de L, donde L es el DH en kilómetros, que es este, pero este está en metros, entonces los tenemos que dividir en 1000. El error por metro es el error dividido en la sumatoria de DH por menos 1. Como el error es menor a la tolerancia, procedemos a compensar. Para compensar, multiplicaremos el error por metro por cada DH acumulado respectivo. Para la cota punto corregida, sumaremos la cota punto más su respectiva compensación. Y como el primer punto PR1 no se compensa, este es 300. El descriptor será copiar los mismos datos que se encuentran en esta columna. Ahora realizaremos la compensación de acuerdo al número de veces que se instala el instrumento. Respecto a la compensación por distancia recorrida, se realizan los mismos cálculos para la cota partida, cota llegada y el error, que son los datos que están aquí. La tolerancia está dada por 0.02, pero la tolerancia teórica se calcula con esta fórmula: 0.0064 por la raíz de n, donde n es el número de posiciones instrumentales. En este caso serían 6, ya que 6 veces cambiamos de posición el instrumento. Esto se puede observar en el croquis. Podemos observar que entre PR1 y PR2 el instrumento se cambió 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La compensación unitaria será el error dividido en el número de posiciones instrumentales por menos 1. Entonces, cabe destacar que el error es menor que la tolerancia, entonces procedemos a compensar. Para la compensación por instrumento, vamos a multiplicar la corrección unitaria por el número de posición instrumental. Para el punto PR1 no se compensa ya que es un punto conocido. Entonces, para la estaca 1 va a ser la corrección unitaria por el número de posición instrumental, que es 1. Para 2 va a ser la corrección unitaria por el número de posición instrumental, que será 2. Y así sucesivamente.
la cota punto corregida va a ser la cota punto más su respectiva compensación. Y como la primera no se compensa, es 300. El descriptor es simplemente copiar esta misma columna. Luego de compensar las cotas de terreno, se realiza un perfil en papel milimetrado para que el profesor le realice algunos cambios. Como por ejemplo aquí está ya el PR1, las 11 estacas hasta el PR2, las distancias horizontales y las distancias acumuladas, como se ve aquí en esta fórmula. También están las cotas de terreno y el cambio que hizo el profesor aquí fue la cota 5 aumentó a 300 y la cota 6 aumentó a 299. También tenemos la pendiente que es 5, pendiente P y la pendiente Q que es menos 3. También tenemos el valor de T que es 30 metros, la cota vértice que va a ser la estaca 5 que es 300 y otros datos que se sacan con fórmula. Con esta fórmula sacamos el valor de que es T, aquí como se ve, T por P menos Q dividido en 4 por 100. También tenemos la fórmula del radio. T dividido en P menos Q dividido en 100. Para entender mejor lo que viene, usaremos AutoCAD. Aquí, como podemos ver, tenemos la pendiente P positiva, el vértice, la pendiente Q negativa. Tenemos el principio de curva y final de curva. Tenemos la distancia desde el vértice hasta la curva rasante, que es una distancia I, que en este caso es igual al valor de E. También otro ejemplo, aquí tenemos la pendiente P negativa, el vértice y la pendiente Q positiva. Tenemos el principio de curva, final de curva, tenemos la distancia desde el vértice hasta la curva rasante, que es el valor de E, y también nos podemos dar cuenta aquí que cuando es pendiente P positiva y Q negativa, como en el ejemplo que estamos viendo en Excel, nos damos cuenta que la curva que se forma es convexa. En el caso contrario, cuando es pendiente P negativa y pendiente Q positiva, se forma una curva cóncava. Ahora, para realizar esta tabla, nos fijamos en las de h, la distancia que en este caso es x, y esto se calcula de esta manera. Tenemos las estacas, acá está la estaca 5, que es la estaca en la que se encuentra el vértice. El valor de t es 30 metros, lo que significa que hay que avanzar 30 metros hacia la derecha
y 30 metros hacia la izquierda. A esa distancia de 30 metros se encuentra el principio de curva y a esa distancia de 30 metros se encuentra el final de curva. Entonces, dentro de este espacio en que se encuentra la curva está la estaca 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la estaca 8. Como vemos aquí, la estaca 2, 3, 4, la estaca 5 que es vértice, la estaca 6, 7 y 8. Y también está el principio y final de curva en 60 metros en total. Ahora tenemos las distancias que podemos calcularlas de esta manera. Esa distancia pequeña vemos sus propiedades y la longitud ahí dice que es 1.31 metros. También tenemos esta distancia que es más fácil saberla porque está aquí, que son las distancias parciales entre cotas: 8.8, 9.9 metros, 9.99 metros, 9.71 metros, 9.8 metros y 9.65 metros. Y de esta, igual que aquí, calculamos esa distancia. Como vemos acá tenemos la primera que era 1.31 metros, le sumamos la distancia de la segunda estaca a la tercera, que sería 8.8. Y así sucesivamente. Después le agregamos, le sumamos la 9.9 y después le agregamos 9.99 para llegar a los 30 metros. Después seguimos avanzando. A los 30 metros le agregamos esa distancia y quedaría 39.71. Después le agregamos esta distancia 9.8, le agregamos esta distancia 9.65 y finalmente le agregamos esta distancia pequeña para completar así los 60 metros. 30 hacia la izquierda, 30 hacia la derecha. Ahora calculamos el segundo dato, que es x cuadrado, la distancia horizontal al cuadrado, como se ve aquí en las fórmulas. Luego de tener esto, calculamos la cota tangente. Las cotas tangente son estas. Se calculan con la pendiente P.
vamos a crear una línea para explicar mejor esto. Estiramos desde el principio de curva la pendiente P un poco más allá. Esta serían los valores de la cota tangente. Estos serían los valores de cota rasante de la curva. Cota tangente, cota rasante. Entonces aquí tenemos los datos de cota tangente, que sería el principio de curva 298.5. El primer dato. Ese. Después tenemos el último dato de cota tangente 301.5, que sería ese dato. Todo con respecto a la pendiente P. Acá vemos, según la fórmula, el principio de curva se calcula con la fórmula de dfn. Tenemos con respecto a P, por tanto es 5 por el dh, que en este caso son 30 metros la distancia, o el valor de t, 5 por 30 dividido en 100 es 1.5. Por tanto aquí estamos viendo que, como en el ejemplo, digamos, la cota vértice es 300 y el dfn del principio de curva es 1.5, entonces a la cota 300 le restamos 1.5 metros y sería 298.5 metros el principio de curva, como se ve en este dato. Entonces, para los datos siguientes tenemos el principio de curva, como vemos aquí, principio de curva más dh por la pendiente P. Ahí vemos. Entonces tenemos principio de curva más dh por la pendiente P dividido en 100, que es el dfn entre estos datos. dfn más la cota de principio de curva. Y así sucesivamente tenemos este dato, que es la cota de principio de curva más el dh por la pendiente P dividido en 100, o sea, el dfn más la cota de principio de curva. Y así sucesivamente, como vemos aquí, tenemos el dfn que calculamos recién más ese valor, o sea, el dfn 1.5 más 298.5 nos da obviamente
la cota vértice que es 300. Y así continuamos con la pendiente P. Tenemos ahí el DH, la pendiente P, dividido en 100 más la cota de principio curva. Y así continúa hasta el último dato, que sería la cota tangente más el DFN, que es la pendiente P, por el DH, que sería 60, dividido en 100. Y nos da el final de curva de la cota tangente, que sería este. Ahora continuamos con el dato de I. Para esto tenemos AutoCAD. Este valor de I, que sabemos que desde el vértice a la curva rasante es igual a E, y también tenemos en cada estaca tenemos un valor de I desde la pendiente hacia la curva rasante. También aquí en la pendiente Q, desde la pendiente hasta la curva rasante, en cada estaca hay valores de I, que son los que están en la tabla, estos valores. También vemos aquí dice curva convexa, el I se resta para encontrar la cota rasante, porque aquí tenemos que la cota tangente, a la cota tangente se le resta el valor de I para encontrar estos datos de la curva. Tenemos que I es E, que es 0.6 por la distancia al cuadrado de h cuadrado, x cuadrado en realidad, partido en t cuadrado, que es el dato que tenemos, t igual 30. Y así calculamos cada dato según el valor de x cuadrado. Entonces, lo que se hace ahora, como es una curva convexa, el I se va a restar. Y aquí encontramos los datos de la cota rasante. 298 menos 0, 298.5. Acá tenemos 298.57 menos el valor de I, nos va a dar la cota rasante. Esto lo vemos por los decimales. Se le resta el valor de I y nos da el valor de la cota rasante. También los datos a continuación, de igual manera, cota tangente menos el valor de I nos va a dar la cota rasante, hasta el último valor, que es cota tangente menos el valor de I, y nos va a dar
la cota rasante de final de curva, que es este dato. Y este dato lo podemos comprobar como esta es la pendiente Q. Calculamos el DFN dependiendo de Q para calcular el final de curva. Tenemos Q que es 3 por DH, que en este caso es 30, que es el valor de T. 30, entre 30 y 60 son 30. Dividido en 100 y nos va a dar 0.9. Y ese valor 0.9 del DFN se lo restamos al vértice, igual que al principio de curva. Entonces tenemos el vértice que es 300, le restamos 1.5, nos da 298.5. Tenemos la cota 300, le restamos 0.9 y nos va a dar la cota 299.1. Y ahí completamos todos los datos que necesitamos saber de esta tabla. Lo primero que haremos es juntar la distancia acumulada y las cotas de terreno sin contar el PR1 ni PR2, solo las estacas. Copiamos y pegamos en un bloc de notas, como se ve aquí, que son los puntos que vamos a importar a AutoCAD. Luego nos fijamos en la distancia máxima acumulada, que es 107.46, para usarlo de base en nuestro perfil longitudinal. Vamos al AutoCAD y creamos una línea y ponemos distancia 107. Ahí está creada la línea y vamos a extensión para que sea más grande. Ya está. Ahora vamos a alineación. Crear alineación a partir de objetos. Seleccionamos la línea, intro, 2 veces hasta que sale este cuadro. En estilo de alineación ponemos básico y en conjunto de etiquetas ninguna, no queremos etiqueta. Aceptamos. Ahí se cambió el color, pero eso luego lo modificamos. Ahora vamos a perfil, crear perfil a partir de archivo. Buscamos nuestro archivo del bloc de notas y abrimos. Luego cambiamos el estilo estándar y el conjunto de etiquetas, ninguna etiqueta. Veamos si hay que modificar algo. Escala fija, aceptamos. Luego nos vamos nuevamente a perfil y crear perfil de superficie. Vamos a dibujar en visualización del perfil. Primer paso, buscamos básico. La visualización básica y vamos a editar.
gráfico. Ahí vemos la escala vertical y horizontal. Si queremos de 1 a 100, 1 a 200, 1 a 25, etc. La dejamos así. La escala vertical 1 a 50, horizontal 1 a 500. Las rejillas. Omitir. Rejilla en área de relleno. Y acá, omitir. Anotación del título. La altura es 3. La altura aquí 3 igual, eso al gusto de cada uno. Se ven los nombres que van a tener, nombre cota, para describir todos los datos. Ahora vamos a ejes horizontales. La altura del texto. Están todos los datos en inferior. Sacamos la etiqueta. Luego en ejes verticales vemos el de la izquierda y esa sería la cota base, marcar y etiquetar. Los intervalos en que quiero las cotas va a ser intervalos de 1 metro. Igual 1 metro. Tamaño lo dejamos en 2. La altura 5 metros y aquí la altura igual 5 milímetros, perdón. A la derecha ahora lo mismo, los intervalos de 1 metro y el tamaño de la marca 2 milímetros. La altura del texto 5. Cada uno lo hace a su gusto, pero no se etiqueta, no se marca la cota base. Vamos a visualización, resumen. ¿Qué más? Y vamos viendo si falta algo. Está todo. Aceptamos. Siguiente. Siguiente. Y aquí vemos especificada por el usuario. Aquí ponemos nuestra cota base, que sería 296. Y la última cota 304. Siguiente. Este es el archivo. Siguiente. Y sin guitarra, que significa que sin etiquetas abajo. Siguiente. Ahí está listo y creamos la visualización del perfil. Seleccionamos el punto base y ahí está creado. Lo que hacemos ahora es ir a las capas y cambiar el color de la capa base blanco. Ahí está. Y luego cambiamos
eliminamos, mejor dicho, las rejillas. Ahí está, las desactivamos. Y está avanzando. Tenemos ahí la cota base, 1 metro hacia arriba, las distancias. Y ahí está nuestro cerro y empezamos a marcar las líneas. La estaca 1, la estaca 11, cada una con su estaca. Aquí la estaca 5, que es la del vértice, y así sucesivamente hasta llegar a eso. Luego continuamos, creamos una línea desde la estaca 5, que es la que tiene el vértice, contamos 30 hacia la derecha, marcamos, y hacia arriba eran 299.1. Entonces si empezamos desde la cota base 296, hacia arriba serían 3 metros.1. Pero como están todos los datos multiplicados por 10, serían 31 metros. Y ahí está marcado. Luego vamos, nuevamente creamos una línea desde la estaca 5, contamos 30 hacia la izquierda, marcamos, y hacia arriba serían 298.5 el principio de curva. 298.5, que serían entonces, si la base es 296, serían 2 metros y medio, multiplicado por 10 serían 25. Y está el principio de curva y final de curva. Y ahora nuevamente con líneas unimos el principio de curva con el vértice y el vértice con el final de curva. Ahí ya tenemos eso armado. Ahora lo que hacemos es ir nuevamente a perfil y herramientas de creación de perfil. Seleccionamos el perfil y nos aparece este cuadro. Diseño estándar, nuevamente, etiquetas ninguna. Vemos si hay que arreglar algo aquí. No. Aceptamos. Nos aparece este cuadro. Nos vamos aquí donde está la flechita y dibujar tangente con curva. Vamos aquí al principio de curva. Lo unimos con el vértice y luego con el final de curva. Y ahí queda nuestra curva. Ahí está lista la curva convexa del ejercicio. Y bueno,
acá, para continuar con este ejercicio, podemos hacer líneas de desfase o como mejor convenga para crear las tablas de datos abajo del perfil. Pero lo importante es tener ya las cotas del cerro, el terreno, principio de curva, final de curva, las pendientes, el vértice, la curva. Y bueno, ahí se va comprobando estas distancias desde la curva hasta la pendiente, de la curva hasta la pendiente, hasta la recta. Esas son las distancias ahí que hay en la tabla. Y eso sería el principio del perfil. Y luego quedaría así con las tablas. Ahora solo nos queda hacer esta tabla donde ponemos las estacas hasta la 11, las distancias. Ahí están las distancias parciales, que son las que están en la tabla. Las distancias parciales. Y la acumulada, que se sacan de acá mismo. Se suma, se mantiene la primera, se suma con esa, y ahí está acumulada. Se suma con esa, acumulada. Se suma, acumulada. Se suma, se acumula. Se suma, se acumula. Así sucesivamente hasta el final. Luego están las cotas de terreno, que son las que están en la tabla. Las cotas de terreno, ahí está la cota de la estaca 5, 300, la de la estaca 6, el vértice. Y las cotas de rasante, que son las que estaban en la tabla igual. Ahí están, principio de curva 298.5 y final de curva 299.1. Después están las alturas, altura de corte y terraplén. Y acá vamos al perfil. Y en este caso las alturas de corte son todas las que la curva corta como por ejemplo aquí corta a la estaca 2, a la estaca 3, la estaca 4 y la estaca 5. La curva corta 2, 3, 4 y 5. Y las alturas de terraplén son las que no son cortadas por la curva, están bajo la curva. Serían la estaca 6, 7 y 8. Y ahí se ve 6, 7 y 8. Para calcular esa altura de corte sería esta. Esa es la altura de corte. Esa altura de corte y esa pequeña altura de corte. También esta altura de corte, que en este caso es el valor de 0,6. Ahí lo vemos, 0,6. Después, para calcular terraplén, es esa altura, lo que le falta para llegar a la curva. Ahí están las alturas de terraplén. Y bueno, lo último sería los datos
la pendiente del 5%, la pendiente Q menos 3%, el valor de E 0.6 metros, el radio 750 metros y T 30 metros, que son todos los que están en la tabla que se mostró anteriormente. Y eso sería todo el perfil, los datos, la leyenda, hacerlo en cuadro para que esté más ordenado, marcar con otro color o más oscura la curva, y con eso estaría listo el perfil longitudinal. Eso sería todo. Mucho éxito en su trabajo.